Bienvenidos al segundo curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oportunidad, quien les habla es Susana Valderrama León, supervisora de Seguridad Industrial, y conmigo van a estar desarrollando el curso de IPER y AST. Así que vamos a dar inicio con la presentación. Ok, como pueden ver, IPER, identificación de peligros y evaluación de riesgos, y AST, análisis de seguridad en el trabajo. El índice, acá está lo que vamos a compartir: la introducción, los objetivos, marco normativo, tipos de peligros, identificación de peligros y riesgos, y el AST. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Identificar los peligros y los riesgos, conocer los diferentes niveles de riesgo de nuestra matriz, conocer las pautas necesarias para realizar los trabajos de manera segura mediante la elaboración del AST, además de identificar cuáles son los peligros potenciales y los riesgos durante el desarrollo de nuestras labores, y por último establecer las medidas de control, ¿no? Ahí ven ustedes el marco normativo, es un marco referencial liderado por la Ley 29.763, la Ley de Seguridad, y sus reglamentos más sus modificatorias, ¿no? En lo que va desde que salió, se publicó, se reglamentó a la fecha. Vamos a comenzar. IPER. ¿Qué es el IPER? Nos dice la Ley de Seguridad que es situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, al patrimonio o al proceso. También tenemos la definición de la norma ISO 45001, que nos dice que es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano, deterioro de la salud, daños físicos o una combinación de estos. ¿Qué quiere decir? Que peligro es todo aquello que nos va a dañar, nos va a lesionar, nos va a afectar. No solamente a nosotros, sino al medio ambiente, a la infraestructura, al patrimonio, procesos, etc. Estos peligros se categorizan en dos: peligros a la seguridad, aquello que nos va a causar una lesión, ya sea orgánica, funcional, invalidez o muerte. Estos, sobre todo, recuérdenlo, a la seguridad es aquella lesión, un corte, ¿no? Una amputación, lesiones a orgánicas o funcionales o invalidez. Estos accidentes o estos peligros no necesitan tiempo de exposición. Yo estoy caminando y me cae algún material que hace que me fracture la pierna. He tenido que estar expuesta a ese material para fracturarme la pierna, el brazo, lo que fuera, no. Entonces es un peligro a la seguridad, ¿no? Porque me está lesionando. En cambio, el peligro a la salud es todo aquello que puede deteriorar o dañar mi salud. Acá sí vamos a requerir de tiempos o condiciones de riesgo a los que vamos a estar expuestos de forma continua. Por ejemplo, todos los días yo trabajo en una zona donde hay ruido de 100 decibeles hacia arriba, no tengo protección, 8 horas de trabajo, ruido constante. Poco a poco voy a ir perdiendo la audición. Voy al médico a 10 años, desde que empecé a trabajar, y me dice: ¿sabe qué, señorita? Usted tiene hipoacusia. ¿Qué quiere decir? Que he estado expuesto a este ruido que poco a poco, en ese tiempo, ha ido deteriorando mi salud, ha ido dañando. Esa es la diferencia entre peligro a la seguridad y peligro a la salud. Eso es muy importante que lo recuerden, porque eso está catalogado en nuestra matriz de riesgos. Acá hay un dato extra: recordar que peligro vamos a encontrar con los siguientes sinónimos: como factor de riesgo o como agentes ambientales. Entonces, si ustedes leen en algún lugar factor de riesgo, saben que se refiere al peligro. No está hablando del riesgo, sino de peligro. O si leen agentes ambientales, también saben que están hablando de peligro, no son sinónimos. Tipos de peligro. Acá tenemos los peligros físicos, ¿no? Que de acuerdo a su naturaleza física pueden provocar efectos sobre la salud. Va a ser importante conocer la intensidad, la exposición o la concentración de estos, ¿no? Para que puedan generarnos algún tipo de daño o lesión. Por ejemplo,
tenemos cuáles son los peligros físicos: el ruido, las vibraciones, las temperaturas extremas, las radiaciones, ionizantes, no ionizantes, y la presión. El ruido, aquel sonido desagradable para nuestros oídos, y que de acuerdo al nivel por el que el ruido se mide en decibeles, estos cuando están por encima de lo permitido van a empezar a causar daños a nuestra salud, deterioro. Las vibraciones, ¿no? Los movimientos oscilatorios que cuando uno está expuesto o expuesta por un periodo largo, que va a generar lesiones o daños al músculo, a nuestra parte ósea, ¿no? Las temperaturas, cuando hablamos de temperaturas se refiere a temperaturas extremas, aquellas que van a hacer que el cuerpo de la persona tenga algún tipo de reacción. Por ejemplo, las temperaturas extremas, los golpes de calor, estamos hablando de temperaturas por encima de los 35 grados, ¿no? O del otro lado, las temperaturas extremas, pero frías, aquellas que van a quemar hasta la piel de las personas. Entonces, y no solamente las personas, del ambiente, ¿no? Ustedes habrán visto las noticias del friaje, en la época de friaje, cuando cae la helada, que quema pastizales, mata animales, enferma a las personas. Entonces, hablamos de temperaturas extremas. En radiaciones hablamos de radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las ionizantes, ¿por qué? Porque son rayos X, gamma y beta, ¿no? Que por su exposición puede causar algún tipo de lesión, perdón, de daño a nuestra salud, ¿no? Ustedes han visto cuando van a a tomarse la radiografía, los rayos X, la persona, el profesional que está ahí atendiéndolos, no está directamente cuando acciona, manipula la maquinaria, sino siempre se encuentra en otro ambiente. Incluso antes, que ahora me parece que ya no he visto mucho, utilizaban unos chalecos de plomo, ¿no? El profesional que nos atendía, el plomo para evitar que los rayos X ingresen a su organismo, ¿no? Porque estos pueden crear mutaciones genéticas, ser cancerígenas, etcétera. Y las radiaciones no ionizantes es las que más conocemos, ¿no? ¿De dónde viene la radiación más conocida? Del sol, ¿no? La luz solar. Esta va a tener rayos infrarrojos, ultravioletas, rayos UV, UVA, UVB, que de acuerdo a esta radiación va a generarnos, y a la exposición que tengamos, nos puede generar desde quemaduras de primer grado hasta cáncer a la piel, ¿no? Entre otros. Luego tenemos la presión atmosférica, que va a influenciar hasta en la cocción de la comida. Porque, por ejemplo, ustedes ven en la imagen la profundidad, ¿no? Ese es el fondo del mar, bueno, no el fondo del mar, que a más profundidad la presión aumenta porque cargamos literal en cada punto todo el peso del agua. Entonces, ustedes conocen que hay buzos que hacen este tipo de trabajo, ¿no? Se ponen su equipo y empiezan a sumergirse al mar. Eh, Ellos tienen sus procedimientos también para sumergirse como al momento que ascienden, porque el cuerpo entra, hace reacción. Mientras más presión hay internamente, todo nuestro cuerpo, la composición sanguínea, el agua y todos los fluidos que tengamos van a cambiar su estado. Por lo general se van a convertir en gases, recuerden, ¿no? Un líquido con mucha presión se puede convertir en gas. Entonces, eso es lo que pasa con los buzos. Se sumergen, más presión, y para que ellos salgan tienen que elevarse cierta altura, esperar un tiempo hasta que el cuerpo vuelva a adaptarse, luego volver a elevarse, otra vez esperar, y así su ascenso es escalonado, no es de golpe, porque si no, puede morir esta persona.
Ustedes habrán visto, hay un caso muy conocido del único peruano, y es la única persona, creo, en el mundo, que se quedó con los brazos y parte del cuerpo, pues, inflado, porque tuvo un accidente cuando estaba ascendiendo, luego de haber buceado en las profundidades del mar, tuvo un accidente que hizo que él eleve, suba, ¿no? A la orilla y su cuerpo se quedó hinchado por el gas de nuestros propios fluidos, a pesar de que pasó por una cámara de descompresión, porque los buzos, una vez que ascienden, incluso entran a una cámara de descompresión. Entonces, eh, algo pasó con este señor. Ustedes busquen ahí en internet su caso y se quedó así, con el cuerpo casi deformado, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvo expuesto a la presión, ¿no? En este caso del mar. Ahora, yendo del otro lado, a mayor altura, a mayor altura, ¿no? Cuando hablamos ya geográficamente, mientras más ascendemos, la presión que cosa disminuye, ¿no? A mayor altura, menor presión. ¿Y qué hace incluso, por ejemplo, la gente que vive en la sierra? Ustedes pregúntenle cómo cocinan sus alimentos y o el arroz que siempre comentan. El arroz no, la cocción no es igual que, por ejemplo, estar a nivel del mar, ¿no? Porque allá el agua, en altura, el agua no hierve a 100 grados, hierve a menos grados. ¿Por qué? Porque no hay presión. La presión es menos, la presión atmosférica. Entonces, todo eso, que de repente no es perceptible a nuestra visión, pero sí forma parte del peligro físico. Luego tenemos los peligros químicos, que son aquellas sustancias que debido a la concentración, ¿no? A la presentación, y qué tipo de sustancia en contacto, o si nosotros estamos expuestos a estas sustancias químicas, pueden ingresar a nuestro organismo, ya sea por inhalación, por absorción de la piel o ingestión. ¿Qué tenemos en los peligros químicos? Las nieblas, que son aquellas eh, gotas de líquido que están suspendidas en el aire. Estas se forman pues porque hay una condensación, ¿no? De esta sustancia líquida que en algún momento se vuelve un gas y se condensa, ¿no? ¿Cómo podemos, ustedes habrán visto cómo se diferencian estas nieblas eh, cuando están de repente haciendo pintado de no sé, una pared y están utilizando sus maquinitas esas para pintar que tienen, ¿no? Como un rociador. Ustedes ven que en esa zona se forma como que una nubecita del color de la pintura, ¿no? Esas son las nieblas. Otro ejemplo donde podemos ver qué son las nieblas es, todos han ido acá, estoy segura, al salón de belleza, al barbero, al peluquero, ¿no? Y utilizan un atomizador para mojar el cabello o aplicar algún tipo de, mm, de sustancia al cabello de la persona. Y ven que cuando empiezan a presionar el rociador, el atomizador, ¿no? Se forma ahí como una nubecita de líquido que está saliendo. Esas son las nieblas. Luego tenemos el polvo. El polvo es la suspensión en el aire de partículas sólidas de tamaño microscópicos, tan pequeñitas que son imperceptibles al ojo humano, porque sí pueden ingresar a nuestro organismo, ¿no? Eh, tenemos los humos. Los humos se da por la condensación de vapores y estos vapores se han formado por la temperatura a la cual ha estado expuesta algún tipo de sólido, ya sea vegetal, no vegetal o metálico, ¿no? Que al estar expuestos
a la temperatura del ambiente se condensan y se quedan eh, en el aire, suspendidos. Estos humos tienen una composición compleja porque pueden ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso. Tenemos también los humos metálicos, ¿no? Les decía, un humo metálico que a temperatura entra, se sublima, en el ambiente se vuelve una especie de vapor que al contacto con la temperatura ambiental se condensa y se queda como partículas pequeñitas de metal. Luego tenemos los gases. Creo que ahí todos sabemos que es un gas, ¿no? Es una fase gaseosa de una sustancia que en condiciones normales, ya sea de presión y temperatura, su estado es el gas. Y los vapores son aquellas sustancias, ya sea sólidas o líquidas, que han necesitado de energía para cambiar su estado, ¿no? Y están estas en el ambiente. Luego tenemos los peligros biológicos. Los peligros biológicos son aquellos microorganismos macro o microscópicos, patógenos, que van a llevar algún tipo de enfermedad y que van a causar daño. Eh, Ustedes conocen, ¿no? Que son los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos. El más conocido, el virus de los últimos años, el COVID. Entonces, estos al ingresar a nuestro organismo van a dañar nuestra salud. Tenemos los peligros a la seguridad, y perdón, van a dañar nuestra salud. Y cuando hablamos de la seguridad, no nos referimos directamente a los virus, bacterias, hongos o parásitos, sino a los vectores. ¿Quiénes son los vectores? Aquellos microorganismos que transportan estos microorganismos patógenos, ¿no? Por ejemplo, las cucarachas, los roedores, eh, los zancudos, ¿no? Ellos sirven de medio de transporte de estos microorganismos. Por ejemplo, los roedores, ¿no? Que llevan, pues, la peste bubónica o el zancudo de la chikungunya. Ustedes han escuchado. Luego tenemos los peligros disergonómicos, que está relacionado a la interacción de la persona con el puesto de trabajo, ¿no? Esta condición puede estar presente o no en nuestro puesto de trabajo. ¿Cuáles son aquellos peligros? Movimientos repetitivos, posturas forzadas, levantamiento de carga inadecuada o sobreesfuerzo. Tenemos los peligros psicosociales, ¿no? Son aquellos peligros que eh, se encuentran presentes en nuestra situación laboral y se relacionan directamente con la organización, con el ambiente, el contenido de trabajo y qué tareas realizamos. Que estas van a afectar ya sea nuestra salud en la parte física, psíquica o social, ¿no? ¿Cuáles son aquellos peligros psicosociales? La insatisfacción laboral, el estrés laboral, la carga y el ritmo de trabajo que tenemos y el moving, ¿no? Que está relacionado a maltrato laboral, psicológico, moral, que se caracteriza por una forma de hostigamiento sobre un trabajador. Tenemos los peligros mecánicos, que son aquellos que por la manipulación directa de herramientas o maquinarias pueden generarnos algún tipo de daño o lesión. Por ejemplo, eh, herramientas de corte, herramientas de torsión, ¿no? Por ejemplo, un alicate, una sierra, etcétera. Y o maquinarias, aquellas maquinarias que tienen cierto grado de manejo por parte de alguna persona y tienen partes que van a poder generarnos daños o lesiones. Por ejemplo, el torno, ¿no? Que es perceptible de poder atrapar alguna parte de nuestro cuerpo. Y si no tienen guardas, peor aún. O que otros, calderas, por ejemplo, ¿no? Que están expuestos a un nivel de
de presión y de temperatura que puede generar un daño a nuestra salud o una lesión. Y luego tenemos los peligros locativos. Los peligros locativos son aquellos que por su propio nombre, los peligros locales de nuestra zona, de donde estamos, ¿no? Relacionado a la infraestructura del lugar, al ambiente, ¿no? Por ejemplo, la ventilación, la iluminación, las tuberías, las ventanas, las paredes, techos, e incluso hablamos de las condiciones ya geográficas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de lluvias torrenciales, sismos, tsunamis, huaicos, erupciones volcánicas, etcétera. Entonces, yo puedo identificar un peligro, pero si me mandan mañana a Arequipa a trabajar al costado del MISTI, tendré que identificar como peligro locativo de repente erupción volcánica. Lo que no voy a encontrar acá en Lima, ¿no? Que no hay ningún volcán en Lima. O lo mismo, me voy a ir a trabajar al Callao y yo sé que en el Callao, por ejemplo, un peligro locativo son los tsunamis. Pero si me voy a Cerro de Pasco, no voy a encontrar un tsunami, ¿no? Entonces, esos son los peligros locativos, aquellos referidos netamente a la zona donde me encuentro, donde estoy haciendo la identificación de estos peligros. Tenemos también los peligros eléctricos, el propio nombre lo dice, peligros que tienen energía eléctrica, ¿no? De alta y baja tensión o tienen electricidad estática. Las descargas pueden producirnos desde quemaduras hasta la muerte. Ok, hasta ahí hemos hecho la categorización de peligros a la seguridad, a la salud y los tipos de peligros. Luego vamos a pasar ahora ya, sabiendo que es peligro, a identificar los peligros, ¿no? ¿Qué cosa es la identificación de peligros? Es un proceso mediante el cual yo voy a localizar y reconocer que existe un peligro. Siempre les pongo este ejemplo. Ustedes, cuando van a cruzar la pista, de donde vivan, de su avenida, de donde sea, ¿qué es lo primero que hacen antes de cruzar la pista? Observan. Observan si tiene semáforo o si no hay semáforo. Observan hacia un lado, observan hacia el otro lado, observan qué tanto van a caminar, observan si es que hay algún carro que está cerca por pasar. Todas esas acciones que están realizando ustedes es parte de la identificación del peligro, porque ustedes van a localizar, van a reconocer, van a definir las características. Acá tienen un ejemplo, ¿no? De cuántos peligros podemos identificar. Están enumerados para que ustedes puedan ver a modo de ejemplo. Gustan, le dan un stop al video y pónganse a ver número por número cuáles son los peligros que ustedes están observando, ¿no? Acá, por ejemplo, hay algunos peligros que hemos identificado para ayudarlos. Por ejemplo, el uno, que vemos un líquido ahí. ¿Cómo se identifica ese peligro? Como líquido derramado en el piso. En el 2 vemos trabajos con taladros sin equipo de protección personal, sin CPPs. En el 3 vemos un cable de taladro enredado. Entonces, así sucesivamente ustedes van a ir identificando todos los peligros en la imagen. Lo mismo que hacen antes de cruzar, ¿no? La pista. Ven y dicen, ah, no, ahí hay un carro, está próximo a llegar, el semáforo está mal logrado, no hay líneas, ¿no? Las cebras por donde cruzar. Ustedes están identificando los peligros. Y luego de identificar el peligro, vamos a ver qué sigue. Tenemos que ver cuáles son los riesgos. Pero para eso tenemos que saber que el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice, ¿no? En determinadas condiciones y que éste me genere un daño, ya sea a las personas, al ambiente,
al equipo, al proceso, etcétera. Riesgo, probabilidad de que haga bien o para mal. Eso es lo que nos dice la ISO 45000. La ley de seguridad nos dice la probabilidad de que un peligro se materialice. Hay riesgos a la seguridad, lo mismo que los peligros, riesgos a la salud. Acá hay un resumen de que nos dice la SUNAFIL, ¿no? La diferencia entre peligro y riesgo. Peligro, todo aquello que me pueda generar daños. Por ejemplo, el tractor en movimiento. ¿Qué daño me puede generar? Atropello, ¿qué más? Si estoy yo de repente manejando otro vehículo, colisiones o choques, ¿no? Y el riesgo, recuérdese que el riesgo está relacionado incluso al, a las causas, a las consecuencias, perdón, que me va a traer este riesgo. Entonces, si mi peligro es el tractor en movimiento, el riesgo cuál va a ser, y sabiendo que el riesgo es la probabilidad que el peligro se materialice generándome un daño o lesión. Entonces, si el peligro es el tractor en movimiento, el riesgo va a ser que este tractor me atropelle, ¿no? Esa es la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Qué daño va a causar cuando hay un atropello? Fracturas, contusiones, cortes. Y acá tenemos de la imagen que vimos, ¿no? Por ejemplo, de líquido derramado en el piso, ¿cuál es el riesgo? Caídas al mismo nivel. De los trabajos con taladros sin equipo de protección personal y postura forzada, ¿cuáles son los riesgos? Exposición, proyección de partículas, golpeados por la caída del taladro, etcétera. El mismo ejemplo que seguía, ustedes cuando van a cruzar la pista, eh, identifican, ¿no? El peligro. Acá hay un carro, acá no tienen semáforo, están identificando todo. Y los riesgos, ¿cuáles va a ser? Si acá hay un carro cerca, que me atropelle. Si yo veo que la pista está agrietada de repente, como peligro, ¿cuál va a ser el riesgo? Que me caiga. ¿Qué otro riesgo? Que la distancia, o qué otro peligro? La distancia, ¿no? La distancia de que tengo que cruzar es una avenida, pues, grandísima. No sé, estamos hablando de 60, 70 metros de esas avenidas de 3, 4 vías. Tengo que cruzar. No hay semáforo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que me caiga, de que tenga que ir corriendo y me tropiece, me atropellen? Eh, Ahí estoy haciendo una identificación de peligros, estoy ya viendo cuáles son los riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos, como dice, van a tener consecuencias. ¿Y estas consecuencias cuáles son? Si yo me caigo, que me genere una contusión. Me atropella, que me muera. O que me fracture. O que me quede con algún tipo de invalidez, no sé. O que me mutile, por último. Entonces, todos los días, todos hacemos, sin saber qué estamos haciendo, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Otro ejemplo, ya para entrar en materia propiamente, hiper, todos han salido a alguna fiesta, algún cumpleaños, todos, ya sea fiesta infantil. Cuando han salido, siempre habrán conocido una que otra persona, que puede ser de la familia, puede ser amigos, amigos de los amigos, amigos de la familia, ¿no? Y ustedes ahí no hacen una identificación de peligros y evaluación de riesgos cuando conocen a esa persona, lo miran, ¿no? O la miran, lo analizan, o sea, me cae bien, me cae mal, empiezan a observar. Recuerden, la observación es muy importante, observan cómo se comporta, cómo reacciona, cómo habla, eh, hasta sus gestos, sus muecas, todo. Y de acuerdo a lo que nosotros hayamos observado, vamos a ver cuáles son los peligros. No, este chico es muy agresivo, o esta chica
la veo muy, habla solamente de dinero, no sé, lo que ustedes encuentren. Están identificando los peligros. Luego hacen qué cosa, identifican los riesgos de esos peligros. Ah, si esta chica es muy interesada, de repente me quiere y me está coqueteando y solamente quiere para sacarme, ¿no? O este chico es muy agresivo, veo que si le digo, le contradigo en lo que él opina, va a reaccionar mal, me puede golpear, me puede gritar. Ahí están viendo, ¿no? Están analizando los peligros, están viendo cuáles son los riesgos, que me golpee, que me agreda verbalmente. ¿Y por qué? Porque todo eso va a tener, ¿qué cosa? Una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Por ejemplo, que Pepito le haga caso a la chica interesada. La consecuencia es que se va a quedar sin dinero. Coloquialmente, como se conoce, misio. Va a dejar misio al pobre Pepito. O de repente que la chica le haga caso a la persona esta que ve que es agresivo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Va a salir en el programa de Andrea ahí denunciando que su amigo, esposo, pareja lo golpea, ¿no? Entonces, todos hacemos una identificación de peligros y riesgos todos los días, constantemente, de alguna forma u otra. Entonces, esto tenemos que aterrizarlo a nuestras labores, que también lo hacemos, pero ahora hay que hacerlo de forma ya más eh, técnica. ¿Ok? Nosotros recordarles que tenemos el procedimiento de identificación y evaluación de riesgos. En este procedimiento nosotros hablamos de cómo se identifica el peligro, cuáles son los riesgos. Estos riesgos se valoran, porque yo puedo decir, yéndonos al ejemplo de cruzar la pista, veo que uno de mis riesgos es atropello, pero ¿cómo yo valorizo ese atropello? Es decir, ¿cómo le doy valor a ese riesgo de que me van a atropellar? Imaginémonos que es una zona que pasan carros, no sé, cada media hora. El riesgo va a seguir siendo el mismo de que me atropelle, pero va a ser lo mismo, el mismo nivel de riesgo que me atropelle en esa zona que pasan autos cada media hora, a que de repente yo piense en cruzar la avenida Evitamiento en plena hora punta. O, no, ni siquiera hora punta, sino cuando está el tránsito fluido, que yo quiera cruzar. El riesgo va a seguir siendo atropello en ambos ejemplos, pero ¿cuál va a tener más valor? Entonces, ahí nosotros tenemos que saber que el de riesgo se valora, se le da una numeración y esa numeración nos va a servir para saber qué tan, cuál es el grado de nuestro riesgo, no sé si es alto, medio, bajo, y si las consecuencias producto de ese riesgo van a ser pues catastróficas o leves, medianas, y qué cosa tengo que hacer. Por ejemplo, si yo voy a cruzar la avenida esta desértica, ¿cuál va a ser qué es lo que voy a hacer para que no me atropelle? Veré que no hay carros y en ese momento cruzaré. Esa es mi medida de control. Con eso yo estoy asegurando que no me va a atropellar. Pero ¿qué pasa? Yo quiero cruzar, hacer lo mismo en evitamiento. Cuando el tránsito está fluido, nadie para, van a más de 60, 80 kilómetros por hora. Haré lo mismo, ahí ya tengo que tomar otras medidas de control, ¿no? Por ejemplo, tendré que caminar hasta algún puente peatonal. No sé, se me ocurre. Mi medida de control no va a ser la misma para una situación y para la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí yo ya tengo dos, si bien las situaciones son parecidas, pero el nivel de riesgo es distinto. Entonces, el control, la forma que yo voy a tener para que no me pase nada, va a ser distinto. Y dicho esto, recordarles que tenemos tipos de hiper, tipos de identificación de peligros. Tenemos los hiperbase, los que contemplan los riesgos eh, de las actividades
de la empresa. O sea, un hiperbase está contemplado los peligros y riesgos propiamente de la empresa como ferrocarril, ¿no? Luego tenemos el hiperespecífico, este hiper se clasifica en dos: hiperespecífico de zona de trabajo y hiperespecífico de puesto de trabajo. Zona de trabajo, por ejemplo, tenemos el hiper de mecánica. El hiper de mecánica va a tener mecánica Callao, mecánica Oroya, mecánica Pasto. En mecánica de Callao considera los riesgos locativos, porque ahí pondrán tsunami, sismo, podrá poner huaicos en el Callao, o de repente, tormentas eléctricas, ¿no? En cambio, en el hiper de la Oroya de Pasco, ahí sí voy a poner los huaicos, desbordes, lluvias torrenciales. Pondré tsunamis, no, no, va a ser de la misma área, pero por la zona, por el lugar, voy a tener que considerar los riesgos locativos. Y los riesgos, perdón, y los hiper de puesto de trabajo no solamente va a ser del área ni del lugar, sino qué función cumple esa persona. Yo tengo mi hiper de mecánica del Callao, por ejemplo, pero va a ser los mismos peligros el tornero, que el soldador, que el capataz, que el truquero, no, ¿cierto? Entonces, por cada puesto voy a tener que hacer un hiper identificando exactamente los peligros a los que está expuesto. Esas son las diferencias. Acá en la empresa tenemos el hipercontinuo, ¿qué es el hipercontinuo? Es un proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y aplicar los controles de acuerdo con adecuados, perdón, con la finalidad de reducir las consecuencias de estos riesgos, ¿no? Estos se realizan de forma diaria antes de iniciar sus actividades. Esto, hasta la fecha, solo está considerado para el área de operación, debido al, al trabajo que tienen, ¿no? Eh, como es tan cambiante eh, y no conocen la mayor parte del tiempo cómo van a iniciar, puede ser que inicien en Chosica, en el Callao, los manden de H a Santa Clara, le dicen van a ir al sur, pero luego hay un cambio de programación, ya no van a ir al sur, van a ir al norte. Entonces, para ellos, su trabajo no es tan rutinario en cuanto a la programación, utilizan este tipo de hipercontinuo, ¿no? Que es un checklist planificado para ellos. Eh, ok, recordarles, la matriz hiper tiene estos ítems: alcance, actividad, tarea, factor de riesgo, detalle, fuente, riesgo, consecuencia y SMA. El alcance es qué áreas involucra el hiper que estamos haciendo. La actividad, qué actividad estamos desarrollando o identificando los peligros. Las tareas son el paso a paso de cada actividad. Y factor de riesgo, ¿se acuerdan? Que al principio les decía, puede ser que ustedes encuentren factor de riesgo, aspecto ambiental o peligro, es lo mismo. Factor de riesgo es sinónimo de peligro. La fuente es de dónde proviene ese peligro, el de riesgo, la materialización del peligro, ¿no? La consecuencia, qué cosa nos va a causar, ¿no? ¿Qué suceso? Y ese SMA hace referencia a si es un peligro a la seguridad, a la salud o incluso al medio ambiente. Acá ustedes pueden ver, en esta lista tenemos, de acuerdo al procedimiento, una lista de peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, locativos, mecánicos, eh, o sociales. Ustedes encuentran o saben de algún tipo de peligro que no está en la lista, punto para ustedes, nos hacen saber que llevan su premio, ¿no? Pero esto es lo que hemos identificado, la lista de peligros. Y luego tenemos como anexo 2 al procedimiento la lista de riesgos, o social, medio ambiente, ¿no? Y los riesgos a la seguridad y a la salud. Y por último tenemos los
la lista de las consecuencias. No son todas. Ustedes tienen ahí la libertad de poder añadir más consecuencias de las que están acá. El procedimiento les indica cuáles, pero si no encuentran, añadan. Como le digo, al que encuentre alguna que no esté en la lista y nos hace conocer, premio. ¿No? Entonces, ahora sí, esta es la matriz hiper. Ustedes han visto todos la matriz hiper pegado, publicado en sus ambientes de trabajo, en las puertas de sus oficinas, en, eh, en las paredes de sus oficinas. Ustedes ahí han visto siempre una plancha de la matriz hiper. Como les explicaba, el alcance, por ejemplo, de esta matriz está para ferrocarril y ferrovías, el área, el proceso, la actividad, por ejemplo, acá es una matriz de operaciones, la actividad es tomar carros y las tareas son el paso a paso de esa actividad. Por ejemplo, para tomar carros está descender de la locomotora, transitar, inspeccionar todo lo que leen ahí y luego están los peligros. Ahí empiezan a detallar cada peligro. Un peligro puede tener varios riesgos, sí. Un solo peligro puede tener infinidad de riesgos. No es que solo un peligro me va a dar un solo riesgo, no. Un peligro tiene varios riesgos. Acá está a modo de ejemplo para que ustedes vean peligro, la fuente del peligro, o sea, de dónde viene ese peligro, los riesgos y las consecuencias. Ustedes ven riesgos, ¿se acuerdan que les decía que los riesgos se cuantifican? Esta cuantificación está hecho en base al análisis de tres factores. ¿Cuál es el primer factor? La severidad. ¿Cuál es el daño que me va a hacer ese riesgo? Cuál es el impacto que me va a ocasionar? Luego, la probabilidad, la posibilidad de que esto ocurra. ¿Qué tanto es posible, poco probable? ¿No? Y por último, la exposición. ¿Cuánto tiempo voy a estar expuesta? Por el ruido de la locomotora. Voy a ir y voy a escuchar una vez, 3 minutos, 4 minutos. Esa exposición me va a generar algo a que de repente yo vaya y esté expuesta a detonaciones, como hacen en las minerías constantemente. Entonces, esa evaluación de severidad, probabilidad, exposición, me va a generar la valoración de riesgo. Y acá tienen el anexo 4, que es la tabla de evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿de dónde van a sacar esta valoración? ¿No? Acá tienen la de severidad, probabilidad y exposición. Y de acuerdo a cada número, nos va a ayudar a nosotros poder cuantificar nuestro riesgo. Por ejemplo, eh, un riesgo a la salud, por ejemplo, hipoacusia, por exposición a ruido, por el sonido del este, generador, se me ocurre, ¿no? Del grupo electrógeno. Ya. Mi peligro es el grupo electrógeno, mi riesgo es exposición a ruido, ¿no? La consecuencia es hipoacusia. Quiero saber, eso es a la salud, es un riesgo al peligro a la salud. Entonces quiero saber en la severidad. ¿Qué va a ser? 64 me dices cuando es catastrófico. Catastrófico. Perdón, me estoy como el chavo.
catastrófico. A ver, ¿será catastrófico? No creo, ¿no? Em, ¿Me producirá algún tipo de fatalidad? Tampoco. Em, ¿Habrá prensa internacional que se verán de repente em, atraídos por esa noticia? ¿Tendré pérdida total, hablando financieramente, o consecuencias médicas? Es una epidemia con consecuencias fatales, no es una epidemia. Entonces iré al otro punto, ¿no? Al nivel 32, ¿será crítico? ¿Va a ser una condición de salud irreversible? Sí, digo, pues es irreversible. Entonces yo me quedaré ahí. O si quiero, voy leyendo todos los ítems. O de repente voy a tener alguna condición de salud reversible o una enfermedad leve, irritación. Ustedes tienen para elegir ya sea naturaleza del incidente, relación pública, implicaciones financieras o consecuencias médicas. Y de acuerdo a lo que ustedes consideren, van a utilizar el 64, el 32, el 16, el 8 o el 4. Ahí ya vamos a tener un número. Imaginemos que nosotros tenemos el 32. Ok. Ahora en probabilidad tenemos que elegir otra vez. Entonces, ¿qué tan probable es que suceda, ¿no? Que me dé hipoacusia. ¿Va a ser regular? Esto no me dice nada. Dice, número de ocurrencias más de 5 veces al año, tampoco no me dice nada. Estadística de operaciones semejantes, alto número de ocurrencias, no lo sé. No sé si todos tengan hipoacusia. Tasa de ocurrencias repetidas, perdón. La ocurrencia de incidentes es regular, la repetición de la ocurrencia de incidentes leves es tolerable. Tampoco no me dice nada. Históricos de incidentes, ocurre con frecuencia, otras empresas o unidades tienen experiencias de incidentes regulares. No, no me dice nada. Iré ahora al 16. ¿Qué tan probable es de que ocurra? ¿Es probable? Hasta 5 veces por año, ocurrencias regulares. Tampoco. Eventual, anualmente siempre hay alguien que se queda sordo, ni hipoacusia. No, no. Raro, una vez en 10 años. Mm, o no es común. Ocurrencias repetidas similares de incidentes no suceden frecuentemente, son raras. Para mí ese es el 4. Ya tengo 32 de severidad, 4 de probabilidad y me falta la última, exposición, ¿no? Estoy expuesta todo el día, o sea, es extenso, es esparcido, es significante, es restrictivo, es irrelevante, igualmente voy a buscar, ¿no? Por ejemplo, acá será tiempo de exposición. Yo estoy expuesta mensualmente, semanalmente, 4. Entonces yo tengo el 32, tengo el 4, 32 de seguridad, el 4 de probabilidad y el 4 de exposición. Estos números, y acá también tienen la tablita para los riesgos a la seguridad, la misma cosa. No, estos números van acá, severidad, probabilidad y exposición. Yo voy a colocar la numeración que está arrojando la evaluación que estoy haciendo de cada riesgo, ¿no? Y me va a salir este VR puro, el valor de riesgo puro, es decir, ese es el riesgo real al cual yo me estoy poniendo. Y luego tengo el VR residual. ¿Qué es este VR residual? Ven que tiene otro color, esta es una numeración. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo voy a tener que hacer algo para que este riesgo puro baje. ¿Qué quiere decir? Que tengo que aplicar mis medidas de control. ¿Cuáles son las medidas de control? Aquellas acciones que yo tengo que realizar para que no me suceda nada. Y tengo que mitigar, y por eso es que está la columna de mitigación. Entonces, ¿de dónde saco la de mitigación? Que es lo que se relaciona para que disminuya el valor de riesgo puro, ¿no? Acá me dice el valor de riesgo puro, ustedes ven donde dice acciones, ¿qué es lo que debo hacer? Por ejemplo, para este valor de 640 me dice habilitación formal, procedimiento operacional, monitoreo periódico y entrenamiento. Cuando yo cumplo esto, es al 99% que tengo que hacer
un procedimiento, un monitoreo, un entrenamiento. Eso es lo que me recomienda la propia matriz de Hiper. ¿O qué pasa si tengo acá 256? En el valor de riesgo puro me sale tolerante. Quiere decir que hay mayor cosa que hacer. Si deseo, puedo incluir más controles. Si deseo, no. Pero todo lo que esté en rojo se tiene que actuar. Y acá está el valor de riesgo puro. Se va a diferenciar por colores de acuerdo a la numeración o ¿cómo se llama? Al porcentaje. Esto ustedes lo leen, han visto, conocen, pónganle stop para que de repente le den lectura, ¿no? Porque esta es la leyenda de la matriz, ¿no? Por último están los controles. Les decía que los controles son aquellas eh, acciones que vamos a realizar para, eh, luego de evaluar nuestros riesgos, para evitar que éstas nos causen los daños que estamos evaluando, ¿no? Los riesgos que nos salen todos en rojito, pues tenemos que poner controles para disminuir ese valor. Esos controles tienen una jerarquía, ¿no? Que primero deberían eliminar el riesgo, después deberían sustituirse, si no se puede sustituir, se aplican controles de ingeniería, luego hay controles administrativos y EPPs. ¿Cuál es el control de ingeniería? Tiene que ser algo que se construye, que se fabrique. eh, por ejemplo, el palo de breque es un control de ingeniería. Elimina la altura a la cual el trabajador está expuesto. Eh, el control administrativo son los que conocemos todos. Los procedimientos, los manuales, estándares, charlas, capacitaciones, monitoreos, etcétera. Y por último están los EPPs, ¿no? Debería siempre tratar de eliminar el riesgo. Muy complicado. No se puede, se sustituye. Por ejemplo, cuando se elimina el de riesgo, yo tengo una pintura o una sustancia tóxica que no la puedo eliminar. ¿Por qué? Porque necesito trabajar con esa sustancia. Pero de repente sí puedo sustituir por otra que tenga algún tipo de certificación ambiental que acredite que no es nocivo para los animales, para los peces, o que es degradable, no sé, ¿no? Eso son los controles. Eh, los controles de ingeniería, como mencionaba, se basan en controlar los peligros en el fuente, en el medio de la persona, se aplican en la persona, y los administrativos se aplican sobre la persona, ¿no? Los procedimientos, manuales, lo que les venía explicando. Y esos van al último, ¿no? Los controles. ¿Qué voy a hacer? Capacitación, voy a hacer vigilancia ocupacional, uso de PPs, voy a hacer entrenamientos, voy a capacitar específicamente en uso de PPs, en posturas, en manejo de materiales químicos peligrosos, todo lo que a ustedes se les ocurra, echen a volar su imaginación, son controles. Siempre y cuando sean eh, aterrizados, ¿no? Porque por ahí no vayan a poner un control, por ejemplo, cuando trabajan con humos de soldadura, un tipo de control, instalación de campanas extractoras. Sabemos que eso no se va a hacer porque para empezar trabajan al aire libre. Y aunque no me crean, he visto matrices hiper así, ¿no? Entonces tienen que ser controles aterrizados, que se cumplan. Esto es fiscalizable, auditable, ¿no? Entonces acá tenemos los controles, ¿se acuerdan? Que habíamos identificado el líquido derramado en el piso, el riesgo era la caída y el control, secar el piso, limpiar el líquido, revisar periódicamente, capacitar. Ahí tienen ustedes un claro ejemplo. No le paso rápido, pero de repente le den stop al video y puedan revisarlo, ¿no? Hay otro ejemplo, otro, y eso es el hiper, la matriz hiper. Eh, una explicación bastante rápida, ustedes ya manejan esto, y de la matriz hiper pasamos al
análisis de trabajo seguro o análisis de seguridad en el trabajo o AST. Este documento es similar, ¿no? También vamos a identificar peligros, riesgos, pero para determinadas tareas, para algún tipo de trabajo. Por lo general, eh, para trabajos que no cuentan con un procedimiento específico o trabajos no rutinarios, eh, pero sí se tiene que identificar en todos los AST los peligros locativos. Entonces, cuando se llena el AST, recordar que el AST se llena antes de iniciar una tarea, ¿no? Toda persona que va a hacer una labor deberá reunirse en su lugar de trabajo, ¿no? El líder del equipo tendrá que solicitar el AST y llevar a la zona de trabajo y llenar el AST junto con su grupo, porque el AST se llena a modo de lluvia de ideas. Todos tienen que colaborar. Quien solicita el AST es solicitado por el responsable del trabajo. ¿A dónde lo solicitan? Al área de seguridad. Eh, ¿Puede solicitarlo cualquier persona? Sí. Llenan su AST, lo firma, lo autoriza su jefe, su capataz, su encargado, ¿no? Y luego el personal de seguridad hace un visto bueno. ¿Se puede anular el ST? Sí. ¿Cuándo se anula? Cuando no esté el responsable de trabajo en el área, cuando integre un nuevo personal a su grupo o cuando exista algún tipo de evidencia de que este AST se ha elaborado o se ha llenado de forma incorrecta, ¿no? Tiene la validez de una jornada de trabajo y salvo algunas excepciones, se puede extender hasta un plazo máximo de 1 hora este AST. Es decir, ¿a qué hora termina la jornada? A las 6 de la tarde. Puede extenderlo hasta las 7 máximo si autorización de seguridad industrial. Pasado eso, y bajo una solicitud, obviamente, de extensión del ST, se tiene que retirar otro ST, porque los peligros cambian. El trabajo será el mismo, pero los peligros van a cambiar, porque no es lo mismo trabajar bajo la luz solar que trabajar bajo la luz de la luna. Los peligros van a cambiar. ¿Cómo se llena el ST? Igualmente, ¿no? El nombre de la empresa, el domicilio, el RUC, la base a la que pertenecen, el área, la fecha, la hora, el lugar de trabajo, en qué turno están, diurno, nocturno, ABC, como ustedes quieran llamarlo, y luego qué trabajo van a realizar y quién es el responsable del trabajo. Y obviamente todos los que han participado en ese AST firman. Y solo los que han firmado son los que están aptos para hacer esa labor. Este ST se debe aplicar a todas las tareas o procesos críticos o claves, ¿no? Se desarrolla del siguiente modo: seleccionar la actividad a realizar, cuáles son los pasos de esa actividad y anotar en orden, ¿no? Estos pasos. Por ejemplo, si yo voy a cruzar la pista, el mismo ejemplo, ¿qué actividad voy a realizar? Cruzar la pista. ¿Cuáles son los pasos? Caminar hacia la vereda. Dos, verificar puentes o semáforos. Tres, verificar la distancia a transitar. Cuatro, verificar que no hayan carros de subida ni de bajada. Quinto, caminar. Tercero, fin, ¿no? Entonces, estos pasos tienen que ser detallados, pero no en un número grande de pasos. Siempre les cuento porque acá en la empresa, cuando les hice esa observación, me pusieron, ¿no? Este, uso de herramienta Stilson, uso de llave francés, uso de herramienta de 2 pulgadas, de llave de 2 pulgadas, de 12 pulgadas, en herramientas nomás 5 AST. Entonces, recuerden que el análisis no debe ser tan detallado porque se puede agrupar uso de herramientas de torsión, por ejemplo, ¿no? Eh, el análisis tiene que ser, sí, indicando todas las tareas, ¿no?
agrupando las que se puedan agrupar para que este análisis detallado no resulte pues en un número grande de pasos, pero tampoco van a generalizar tanto que van a omitir. También acá he visto ASTs que dicen orden y limpieza, desmontar truque de locomotora, orden y limpieza. No nos vayamos a los extremos, ¿no? Eso es el AST. ¿No? Por ejemplo, actividad, mantenimiento de truque, tareas, orden y limpieza, inspección de los equipos o herramientas, traslado de equipos de herramientas, eh, no sé, engrasado, lo que tenga que ver con el mantenimiento de truque y al final otra vez orden y limpieza. Dividir el trabajo en pasos básicos. ¿No? ¿Cómo identificar los peligros y riesgos? Nuevamente hacemos mención, identificar las acciones o condiciones existentes o potenciales que puedan generarnos una lesión, daño, enfermedad, eh, adicional los peligros propios de la tarea o especialidad, considerar los peligros asociados a los trabajos simultáneos. Por ejemplo, yo puedo estar acá pintando una locomotora, pero al costado están soldando. Entonces, las chispas de esa o el humo de esa soldadura, o de repente están cortando las chispas de la moladora, me puede caer, me puede afectar, sí, pues tengo que considerar eso, ¿no? Reflexionar sobre sus experiencias previas y utilizar experiencias de los miembros de su equipo, por eso el ST se llena en grupo, modo de lluvia de ideas. Y por último, consultar a los expertos técnicos, ¿no? Identificar consecuencias, lesiones orgánicas, lesión física, daños, ¿no? Y bueno, ya casi acabamos. El supervisor debe verificar en cada uno de los pasos los peligros identificados y los controles propuestos. Si el control es adecuado, ¿no? Para minimizar, para contrarrestar este peligro que han identificado, entonces el supervisor debe verificar si este fue bien aplicado, porque hay STs que ponen energía de corte cero como medida de control con uso de bloqueo de energías. Y cuando van a campo, en el papel se ve bonito, suena bonito, pero cuando van al campo ven que no tienen ni un bloqueador de energías, no tienen cómo medir la energía eléctrica, por ejemplo, que esté en cero. Para eso, el supervisor de área debe de ir y verificar in situ, ¿no? Que los controles están siendo, pues, aplicados. O se puede dar del otro caso, que ponen controles muy generales, de repente comunicación constante, ¿no? Para un trabajo en altura y o concentración en el trabajo. Y de ahí van a ver a campo y ven que tienen arnés, tienen, o sea, hasta un manlift, y no usan eso, ¿no? Entonces, esa es la parte que le toca al supervisor revisar. No, y una vez que ya el supervisor de área quede satisfecho con lo que ha contrastado, con lo que ha visto del AST, ya puede firmar autorizando el trabajo. Acá están algunos roles y responsabilidades del supervisor, ¿no? Que debe revisar, validar o aprobar el documento, realizar las visitas periódicas a los sitios, detener las actividades cuando los controles no sean lo suficientes para una tarea, participar con los trabajadores, ¿no? Al momento que elaboran su AST, oye, no siempre, pero deberían, ¿no? Algunas veces. Cuando se requieran controles adicionales, deben revisar, validar y aprobar el documento. Por ejemplo, hay un control adicional que implica algún tipo de gestión logística de compra, entonces el supervisor debe estar ahí y brindar orientación cuando se requiera, ¿no? Los miembros del equipo ya saben identificar las tareas que implica esa actividad que están realizando, hacer el AST entre todos, una lluvia de ideas. Si el supervisor no ha revisado, validado su AST, tienen que buscar la forma que ese supervisor vaya, lo valide y lo revise antes de que inicie su tarea. Y luego debe identificar los peligros en el lugar de trabajo y gestionar sus riesgos. Y por último, detener la tarea si las condiciones cambian, ¿no? Las condiciones con las que yo inicié mi labor y me aprobaron mi ST, si estas cambian, paralizo los trabajos.
Y recuerden, todo en la vida es dinámico, nada es estático, por lo que siempre se debe realizar un AST para cada actividad, por más común que sea. Conmigo ha sido todo por esta oportunidad. Espero que haya refrescado este tema, porque ya lo hemos visto antes. Ya son unos capos en el hiper y el AST. Y nada, desearles que le vaya bien a todos, recordarles que durante todo este mes nos vamos a estar encontrando en todos los miércoles en las reuniones virtuales a través de YouTube para poder absolver si tienen alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias por su participación y los vemos en la próxima. Hasta luego.